Hola mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es una bendición poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de Dios. Hoy les traigo la continuación del último mensaje. Cuando estábamos hablando acerca del Salmo 42, les dije que iba a haber una segunda parte. Quiero que leamos nuevamente ese Salmo 142, porque la pasada reunión hablamos de unos puntos importantes. Por eso quiero que lo leamos íntegramente. Dijimos, recapitulando lo que habíamos dicho, dijimos lo siguiente. Número uno, que es común que caigamos en situaciones difíciles, situaciones angustiantes, a veces situaciones que se nos salen de nuestro control y nos hacen pasar por periodos, por tiempos de angustia, de desesperación, en los cuales recurrimos a buscar ayuda en personas, poniendo casi siempre la confianza en esas personas que las elegimos muchas veces por situaciones del destino, situaciones de que en ese momento estamos reunidos o estamos alrededor de gente que está pasando precisamente lo mismo que nosotros y tratamos de hablar el mismo idioma. Esto, como lo dijimos en nuestra reunión pasada, pues no es algo sano, no es algo bueno para nuestra salud espiritual. El segundo aspecto que tocamos es que este Salmo 142 es un salmo escrito por el rey David y fue precisamente escrito en uno de los momentos más difíciles de su historia, cuando era perseguido por el rey Saúl, cuando no tenía un lugar donde ir, no tenía un lugar donde quedarse, y él va y se refugia en lo que se conoce como la cueva de Adulán. Es un salmo escrito en lo que pudo haber sido uno de los momentos más acongojantes, más difíciles de la vida del rey David. En el número 3 se conoce que al existir una cueva o una caverna en ese lugar, en la cueva de Adulán, repito, la gente llegaba a ese paraje apartado para orar y para poner delante del Señor todas sus aflicciones. Cosa que nos hace suponer que era un lugar muy frecuentado y a menudo ahí se realizaban reuniones. Decíamos que en términos actuales, en términos de nuestro tiempo, podíamos decir que era un lugar donde la gente iba a hacer cultos, pero también era un lugar para apartarse a orar, para apartarse a buscar la presencia del Señor. El cuarto aspecto que tocamos es que tan pronto el rey David llega a la cueva, se le une toda su familia, se le une toda la casa paterna, dice la Biblia. Dentro de esto encontramos que llegaron muchas personas que vivían alrededor de la casa paterna, alrededor de su padre Isaí, de sus hermanos, de su madre y de toda la familia. Al lugar llegaron los sirvientes de Isaí, los esclavos que también Isaí tenía. En fin, era un grupo grande de personas. Pero además de eso también nos encontramos que se le unió a David otro grupo de gente, un grupo de gente con unas características diferentes a las que llevaba su familia. Gente que estaba en problemas, gente que andaba acarreando una serie de situaciones personales que los convertían en particularmente comunes en cuanto a lo que ellos estaban pasando. La Biblia dice que ahí llegaron a hacerle compañía a David. Tan pronto se dieron cuenta que David estaba ahí, llegaron a hacerle compañía a los afligidos, los que estaban endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Podemos suponer que era gente de no muy buena reputación social, de no muy buena acogida dentro del seno social o dentro de la sociedad, porque era gente que constantemente estaba ocasionando problemas dentro de los pueblos, era gente que venía arrastrando situaciones sumamente difíciles. Y esta gente pues vieron que David, quien era un líder, era una persona muy importante, se había refugiado en ese lugar, se corrió la voz
y decidieron ir a acompañarlo, porque ellos sabían los grandes dotes de líder que David tenía. Muy probablemente que lo hicieron con el propósito de que David los escuchara, de contarles sus quejas, sus aflicciones, todos los problemas que tenían. Y dice el texto también que inmediatamente que esto sucede, que ellos se reúnen en ese lugar, el rey David fue hecho el jefe de todos ellos, fue hecho jefe de todo ese grupo, y haciendo un conteo de todos los que se le habían unido, llegaron a sumar como 400 hombres. O sea, era un grupo ya bastante considerable, era el inicio de lo que después conformó el ejército de David. El punto número 5 es que es común que caigamos en situaciones difíciles que nos hacen pasar, como ya lo dijimos anteriormente, momentos de angustia, momentos de desesperación, en los cuales pues nos refugiamos en personas, nos refugiamos en gente que está pasando por situaciones a veces muy parecidas a las nuestras, y ponemos toda nuestra confianza en esas personas que elegimos, tratando de que nos puedan ayudar. En el punto número 6 dijimos que esto era una mala práctica, esto de escoger personas que estaban en problemas igual que uno, porque alguien que tenga una conexión con el Señor y un grado de espiritualidad aceptable, debe saber, debe entender que el único que nos puede ayudar de manera efectiva es el Señor. El mismo rey David lo decía en el Salmo 121, decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se respondía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él sabía que era el único ayudador posible, efectivo, que él podía tener en esos momentos de dificultad. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versos 19 al 20, después de que el Señor Jesús nos da la gran comisión, nos dice que debemos guardar su palabra, lo cual va a producir, hay una promesa cuando dice que guardemos su palabra, porque esa promesa, el cumplimiento en nosotros es que Él nos va a acompañar siempre. Si guardamos su palabra, si entendemos que lo que Él nos ha mandado son ordenanzas para la vida eterna, si entendemos eso, si podemos llegar a ese nivel de comprensión, dice el mismo Señor Jesús que Él nos va a acompañar por el resto de nuestra vida. O sea, todos los días de nuestra vida vamos a tener la compañía del Señor, siempre y cuando guardemos su palabra. O sea, esto es lo que se conoce una promesa con condición. Tenemos que cumplir el guardar la palabra simple y sencillamente para que el Señor esté con nosotros. ¿Y por qué es así? Porque la palabra del Señor es vida, la palabra del Señor es la luz que nos guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice el Señor, porque Él quiere que nosotros seamos guiados, seamos alumbrados, seamos iluminados con su palabra. Bien, en el punto número 7, ya para terminar el repaso que estamos haciendo de hoy, hace 8 de la predicación anterior, cuando vimos la primera parte de este Salmo 142, nos encontramos que quizá las mejores, yo me atrevería a decir, las verdaderas oraciones, cuando estamos hablando del campo de la oración, aquellas mejores oraciones o aquellas oraciones verdaderas, llenas de comunión, llenas de sabiduría y de intimidad directa con el Señor, son las que realizamos con un corazón dispuesto a expresar con sinceridad delante del Señor lo que estamos pasando, lo que estamos sintiendo. Cuando oramos al Señor tenemos que orar sin ningún tipo de adorno. El Señor nos escucha y nos conoce tal y cual somos. Recuerde que Dios es omnipresente, eso significa que Él está en todo momento en nuestras vidas y Él nos ha escuchado hablar de 1001 formas como nosotros nos expresamos, y a veces cuando tratamos de ir delante de la presencia del Señor nos pulimos un poco en el vocabulario, nos ponemos un poco finitos para hablar un poco diferentes como realmente somos, y esto es totalmente improductivo. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce, hermanos, el Señor sabe cómo hablamos, el Señor sabe cómo nos expresamos, el Señor sabe también cómo nos comportamos. Muy bien, ahora leamos íntegramente el Salmo 142.
Vamos a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Y dice así la palabra del Señor. A voz en cuello, al Señor le pido ayuda. A voz en cuello, al Señor le pido compasión. Ante Él expongo mis quejas, ante Él expreso mis angustias. Cuando ya no me queda aliento, tú me muestras el camino. Algunos me han tendido una trampa, mira a mi derecha y ve, nadie me tiende la mano. No tengo dónde refugiarme, por mí nadie se preocupa. A ti, Señor, te pido ayuda. A ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende mi clamor, porque me siento muy débil. Líbrame de mis perseguidores, porque son más fuertes que yo. Sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Hermanos, a través de este salmo, el rey David nos enseña que nuestras necesidades, nuestras quejas, nuestros dolores, nuestras preocupaciones deben ser expuestas una a una delante de la presencia del Señor. La vez pasada hablamos de que nuestra total confianza está en que el Señor hará en nuestras vidas conforme a lo que estamos necesitando. Y esto es muy importante porque recordemos, cuando depositamos nuestra confianza en el Señor, también le entregamos nuestra voluntad para que Él haga la suya. Recordemos que Jesús en los momentos más difíciles, en los momentos en que ya Él se preparaba para ser sacrificado, Él va y le dice al Padre, Señor, esto es lo que yo quiero, pero que no sea lo que yo quiera, sino tu voluntad. Siempre tenemos que entender que Dios tiene una voluntad para cada uno y esa voluntad es perfecta, esa voluntad es agradable a Él, agradable y perfecta. Así que, hermanos, tenemos que preocuparnos siempre porque la voluntad de Dios se realiza en nuestras vidas conforme a lo que estamos necesitando. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Jesús nos describe a nuestro Padre Dios como un padre de familia responsable, y a veces a nosotros nos cuesta esta situación de poder entender a Dios, porque la mayoría de las veces mucha gente viene o venimos de hogares disfuncionales donde no tuvimos una figura paterna terrenal que realmente se hubiera comportado como la palabra de Dios dice. Al no tener esa figura paterna, existe una desconfianza en los seres humanos cuando venimos a Cristo y cuando nos convertimos en hijos de Dios. Les recuerdo, nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Se gesta una desconfianza en el ser humano. ¿Por qué? Porque no tuvo una figura paterna que en la cual pudo haber confiado cuando era niño, cuando era adolescente, cuando fue joven. Y esta imagen del Padre está distorsionada. Por eso es que a muchas personas les cuesta mucho ver a Dios como un Padre, como un verdadero Padre. Jesús nos describe a nuestro Padre Dios como un padre de familia responsable de sus hijos, es decir, de nosotros, como lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos del 9 al 11. Y Jesús hace una hermosa disertación con este tema, mostrándonos a Dios como nuestro Padre. Dice así: ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Dos preguntas muy profundas, muy dignas de ser analizadas. Luego dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Aquí tenemos una buena pista que nos da Jesús, cuando dice cómo van a ser resueltas nuestras necesidades. Porque a veces decimos, bueno, Dios sabe cómo son nuestras necesidades. Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos suple, Dios se preocupa por nosotros. Pero bueno, ¿cómo es que Dios sabe cuáles son nuestras necesidades? Sucede que Dios, en su infinita misericordia, está dispuesto a darnos a nosotros solo cosas buenas. Cosas buenas. ¿Y para qué son las cosas buenas? Bueno, para disfrutarlas,
para lograr de ellas un aprovechamiento. Pero esas cosas buenas que Dios nos da serán de la siguiente manera. Número uno, que no nos dañen nuestra parte física, nuestra integridad física, que no nos dañen nuestro cuerpo. Y por eso se refiere cuando él usa la metáfora de la piedra y el pan. Dice, si ustedes son malos, si su hijo les pide pan, no le van a dar una piedra. Recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo, cuando adquirimos la ciudadanía del cielo, cuando nos hicimos salvos a través del sacrificio de Jesucristo que aceptamos un día, cuando nos rendimos delante de su presencia, nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Y por tanto debemos cuidar el cuerpo que Dios nos ha dado. Por eso es que Dios dice que Él nos va a dar, no nos va a dar piedras para que nos dañemos. ¿Por qué? Porque nos va a dar pescado. O sea, Él no nos va a dañar nuestra vida física, porque Él quiere que nuestro cuerpo, nuestro templo sea cuidado. Y de aquí sale una gran discusión con respecto a qué debemos comer, qué no debemos comer. Bueno, es un tema muy profundo que lo podemos encontrar en la Biblia. ¿Qué puede el ser humano comer para que sea de aprovechamiento de su cuerpo? La segunda cosa que nos dice cuando hace esta comparación es que Dios, como nuestro Padre, como un Padre responsable, como un Padre que ama a sus hijos, no va a dañar nuestra vida espiritual. Y nos habla del pescado. ¿Qué es el pescado? Si vamos al mundo natural, al mundo físico, bueno, el pescado es una fuente de vitaminas, una fuente importante de vitaminas, contrastado con lo que es el veneno mortal, por supuesto, de una serpiente. Entonces él dice, si su hijo le pide un pescado, no le va a dar una serpiente. O sea, si su hijo le pide algo que le va a hacer de provecho espiritual, usted no le va a dar algo que lo lleve camino al infierno, que lo lleve camino a Satanás. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios no permite que recibamos cosas que nos van a dañar nuestra vida espiritual, porque nuestra vida espiritual nunca debería ser infectada con veneno para que podamos vivir y tener una existencia, por supuesto, una existencia digna sobre la tierra. La Biblia nos habla de un asunto muy importante y es la raíz de amargura. Dice que la raíz de amargura envenena el alma. La raíz de amargura nos lleva a la muerte. Y por supuesto que la muerte física, pero más que la muerte física, a la muerte espiritual. Porque hay principios dentro de la palabra de Dios que nosotros tenemos que conocer para poder aplicar. Uno de ellos es cómo sanarnos, cómo ser restaurados de esas raíces de amargura que nos hacen daño. Y bueno, esta parte de cuando Jesús nos dice que Él no nos va a dar, nuestro Padre no nos va a dar a nosotros una serpiente en lugar de un pescado, nos está diciendo que Él quiere que nuestra vida espiritual sea una vida aceptable. Por ese motivo es que también, y referente al tema de qué es lo que Dios sabe que nosotros necesitamos o qué es lo que nos va a dar, que realmente necesitamos, el apóstol Pablo retoma este tema que había desarrollado Jesús. El apóstol Pablo lo toma en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 19, y nos dice: nuestro Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, está hablando de algo que Dios sabe que nosotros necesitamos y que Él lo va a suplir. Lo que Dios sabe que sus hijos necesitan y que Él lo va a suplir de sus manos. Nótese que aquí la palabra no habla de caprichos. La palabra no dice, y todo lo que a usted se le antoje, lo que usted no necesite, lo que le pueda hacer daño, Dios se lo va a suplir porque Dios lo ama mucho. A veces confundimos eso y decimos, es que yo no quiero que mi hijo o que mi hija pase lo que yo pasé, sobre todo cuando venimos de una situación económica o de una clase económica un poco que vivió muy apretada en los tiempos de juventud, donde incluso en algunas situaciones pues hubo gente que pasó hambre. Yo dichosamente no supe lo que era eso, pero sí supe lo que era vivir en escasez, pobremente, viviendo en mi casa paterna, pero siempre con el amor de mis padres, gracias a Dios.
eso que mucha gente ha experimentado. Y entonces cuando llegan a su edad adulta y tienen hijos, entonces ellos no quieren que los hijos pasen los mismos problemas que ellos pasaron. Sin embargo, la palabra de Dios no nos enseña o no nos muestra que tengamos que cumplir los caprichos a nuestros hijos, como nuestro Padre Dios no nos suple, no nos hace llegar esos caprichos que no necesitamos. Cuando el apóstol Pablo dice que nuestro Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, se refiere en forma directa a nuestras necesidades, lo que necesitamos, lo que es esencial para vivir. Y agrega que esta provisión va a venir conforme a la riqueza de Dios, no el caudal o la riqueza humana. A veces la gente dice, es que las riquezas que algunas personas tienen en la tierra, que la forma en cómo está distribuida la riqueza, que eso es injusto, que unos tienen y otros no tienen, y hay unos muy ricos y unos muy pobres, pero medimos este tema de la riqueza conforme a lo que conocemos en el mundo humano. Pero la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos dice que nuestra provisión vendrá conforme a la riqueza de Dios, y agrega que son riquezas en gloria. Y bueno, aquí como que de pronto decimos, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Con qué se come eso? Riquezas en gloria en Cristo Jesús, que nos dice la palabra. ¿Qué significa esto? Bueno, muy sencillo, muy simple. Significa que la provisión de Dios no es para glorificarnos a nosotros mismos, es para dar honra y gloria al nombre de Jesucristo. Somos suplidos por Dios de acuerdo a sus riquezas en gloria, o sea, de acuerdo a las necesidades que Dios sabe que nosotros tenemos en el ámbito espiritual y en el ámbito físico también, pero esa provisión es para glorificar el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. El verso 6 dice, el salmista continúa diciendo, y esta es la parte que vamos a analizar el día de hoy. A partir del verso 5, el salmista dice, a ti, Señor, te pido ayuda, a ti te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Muchas veces, y es una situación bastante común en los seres humanos, muchas veces anhelamos tener algo en la tierra. Y usted escucha a la mayoría de las personas diciendo, es que yo tengo que hacer algo en esta vida. Y ese hacer algo en la vida es un anhelo de cosas, por supuesto, materiales, bienes de capital de todo tipo, bienes muebles, bienes inmuebles, bienes físicos, bienes inmateriales, de todo tipo. Estamos hablando de dinero, estamos hablando de cuentas de banco, estamos hablando de tener los ahorros, el depósito a plazo, trabajar para acaparar, para tener un caudal. Y resulta que los seres humanos, conforme más acumulan, más solos y tristes se sienten. Y esto ustedes lo saben muy bien, lo cual hemos experimentado ya en muchas ocasiones. Trabajamos por una meta, llegamos a esa meta, tenemos ese objetivo ya cubierto, ya cumplido, y ahora ¿qué decimos? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Porque esto no me satisfizo, no me siento lleno. Tengo que seguir trabajando para lograr algo más. Y algunas personas llegan a sentirse pero tan solas que determinan que su vida no tiene sentido. Como dicen algunos, esta vida no sirve para nada, esta vida no vale nada, y su final es el suicidio. Muchos terminan suicidándose. ¿Y por qué es que se terminan suicidando? Bueno, número uno, podemos determinar que esto sucede porque no encontraron un refugio en Dios, sino que acudieron a llenar su vacío de cosas materiales y se rodearon también de gente tóxica que les robaba su vida espiritual y su vida física. A veces escuchamos a las personas quejarse diciendo, es que ya no me soporta fulano, ya no me soporta sutano, a sutana, esto es una persona tóxica, esta persona me está sacando las canas, como dicen algunos, me está haciendo que me salgan canas verdes, porque ya no puedo con ella. Gente tóxica que nos roba, que nos drena nuestra vida espiritual. Y esto tratando de buscar un refugio que no es el adecuado. ¿Por qué? Porque no se refugian en Dios. Lo segundo es que
nuestra heredad, nuestra verdadera herencia es Dios. No son los bienes materiales, no son las cosas que podemos obtener o que podemos producir mientras vivamos en la tierra. Recordemos una cosa que todos sabemos: somos herederos de un nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es la forma en que Cristo hace una alianza con el Padre y le dice: Señor, yo voy a ir a pagar por los pecados de este mundo que está patas arriba, por los pecados de esta humanidad, por todos y cada uno de los pecados de aquellos que me quieran recibir como su suficiente Salvador. Así que a partir de ese nuevo pacto, como lo dice Jesús, este es el nuevo pacto, es un pacto nuevo porque Él está entregando su sangre, no se está sacrificando un cordero sobre el altar, sino que se está sacrificando al Cordero de Dios, al Hijo de Dios, al unigénito de Dios sobre una cruz para perdón de pecados de la humanidad. Ese es el nuevo pacto que nosotros encontramos. Por eso, cuando leemos la palabra de Dios, vemos que hay un Nuevo y hay un Viejo Testamento. El Nuevo Testamento es el que viene a rubricar la salvación de nosotros los seres humanos. Así que nuestra herencia, hermanos, al ser hijos de Dios, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y convertirnos en hijos de Dios, nuestra herencia está en los cielos, al lado de nuestro Padre. Esa es la verdadera heredad que nosotros podemos esperar. Ahora bien, si usted y yo nos refugiamos en Dios, vamos a tener la paz que Él nos va a proveer. Recordemos que en Él obtenemos la paz que el mundo no da. Dios nos da la paz que el mundo no da. Porque por más que tratemos, por más que luchemos de obtener paz, de obtener tranquilidad, de sentirnos llenos, de sentirnos satisfechos, mientras estamos en el mundo, nunca lo vamos a lograr. Porque siempre habrá algo más que queremos, algo más que necesitamos. Por eso es que nuestras oraciones siempre tienen que llegar al nivel de confianza con Dios, al nivel de confianza con nuestro Padre, para poder entender y para poder creer que Él es un Padre responsable, como lo dijimos anteriormente. Él no nos va a dar nada que nos dañe nuestra vida espiritual ni nuestro cuerpo físico. Dios no nos va a dar nada de esas cosas. Y muchas veces cuando pedimos, dice Santiago, pedimos mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque queremos gastar en nuestros deleites. ¿Cuáles son nuestros deleites? Hacer aquellas cosas que nos van a hacer daño. El verso 6 dice: atiende a mi clamor porque me siento muy débil, líbrame de mis perseguidores porque son más fuertes que yo. Dios conoce los estados de ánimo de cada uno. Dios conoce los estados de ánimo de cada persona. Pero esto tenemos que entenderlo, y hasta la saciedad lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo. Tenemos que ir delante de la presencia de Dios a expresarle todos los pensamientos, las necesidades, las preocupaciones, los dolores, los quebrantos, los enojos, todo lo que sintamos dentro, tenemos que llevarlo delante del Señor. Y esto lo podemos entender a través del modelo de oración que nos da Jesús cuando nos enseña en el Evangelio de San Mateo capítulo 6 verso 12. Dice, está dirigiéndose al Padre, esta es la famosa oración del Padre Nuestro. Dice: perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. David implora al Señor expresando su total debilidad. Esto es algo muy puntual que podemos ver en este salmo que estamos estudiando, en el Salmo 142. David implora al Señor expresando su total debilidad y le solicita a Dios la liberación de los ataques del enemigo, el cual considera humanamente más fuerte que él. Recordemos que hay momentos en los cuales estamos en debilidad y el enemigo se aprovecha para atacarnos. Y somos muy vulnerables. Nuestra mente está débil, nuestro cuerpo está débil, nuestro corazón ya no soporta. Y sentimos que el enemigo es más fuerte, es más poderoso que nosotros. Como también hay momentos en los cuales los seres humanos pues nos sentimos empoderados y tenemos mucha fuerza y podemos luchar contra muchas cosas cuando sabemos que Dios está de nuestro lado. Pero
cuando buscamos consuelo, repito, en aquellas cosas y refugio en aquellas cosas que no son Dios, vamos a tener estos problemas. Si usted quiere saber el resultado de la oración contenida en el Salmo que estamos estudiando, esta oración de David es un salmo hermoso, es un cántico, es una oración, es un clamor, es una plegaria que el Señor hace, que David hace, delante de la presencia del Señor. Pues bueno, lo invito para que vaya a la Biblia, en el libro de Reyes, y estudie la historia de David. Ahí usted se va a dar cuenta cómo Dios lo usó de una manera poderosa para defender y liberar a la nación de Israel de los filisteos. También en el libro de Samuel, ahí se puede encontrar la historia de David bastante detallada. Así que si usted se lee estos libros, se va a encontrar qué fue lo que Dios hizo con David y cómo Dios lo usó. Dios lo usó de una manera poderosa para defender y para liberar la nación de Israel. Recordemos que la nación de Israel era el pueblo escogido por Dios. Allá cuando en Génesis 12 el Señor le dice a el patriarca Abraham: vete de tu tierra y a tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Finalmente el verso 7 dice: sácame de la prisión para que alabe yo tu nombre. Los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me has mostrado. Creo que no podríamos haber esperado un final mejor para este bello salmo, para este salmo desgarrador, este salmo lleno de mucha emoción, de mucho sentimiento, con una plegaria profunda que llega al corazón de Dios, con una plegaria descarnada donde Él expone totalmente lo que siente por dentro. Él expone todos sus sentimientos, todas sus sensaciones. Esta es el mejor remate, el mejor final que podemos encontrar en un poema. Y aquí vamos a ver esta invocación ya para ir finalizando por partes. Lo primero que podemos encontrar aquí es que cuando estamos presos de los problemas o situaciones que el mundo nos ofrece, digo el mundo porque muchas veces caemos prisioneros de nuestros propios actos. A veces lo que hacemos es recoger la semilla de lo que hemos hecho, de lo que hemos sembrado en nuestra vida, y principalmente aquellas malas decisiones que hemos tomado cuando nos hemos alocado y hecho cosas sin buscar la dirección de Dios, que esto es fundamental. Si buscamos la dirección de Dios, no nos vamos a equivocar, pero si no buscamos la dirección de Dios, vamos a correr el riesgo de tropezar. Por eso es que la palabra del Señor es muy clara. Jesús nos dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego lo demás va a ser añadido. ¿Qué es el reino de Dios y su justicia? La dirección de Dios en la vida de cada uno. Cuando nos comunicamos con Dios, cuando estamos en una situación de apremio, de emergencia, y el Señor nos guía, vamos a ver la luz. Pero cuando estamos en estos estados que se convierten en prisiones del alma, nos impiden comunicarnos con Dios. Y por eso es necesario pedirle a Él ayuda para salir de ahí y para poder conectarnos nuevamente. Por eso es que el salmista dice: sácame de la prisión, líbrame de esta prisión. No era que él estaba preso en un calabozo, era que él estaba en una prisión del alma, donde no podía conectarse con el Señor. Él no podía establecer ese contacto necesario para buscar la guianza, para buscar el consejo, para buscar el favor, la presencia de Dios en su vida. Y lo segundo que podemos encontrar en este último verso es que cuando haya salido del valle y de todas esas situaciones tóxicas y desesperantes, cuando hayamos sido rescatados de ahí, vamos a encontrarnos rodeados de gente con igual o mejor espiritualidad que la nuestra. ¿Cuál es la lucha o cuál es el contraste que hemos venido estudiando? Que no podemos rodearnos de gente que está en igual o peor situación. A David le llegaron, recuerde que estaban los endeudados, estaban los afligidos, estaban las personas que estaban en derrota, y le llegaron ahí. Pero él no se rodeó de ellos para buscar el consejo. ¿De qué se rodeó él? Se rodeó de la presencia de Dios. Tenemos que rodearnos de la presencia de Dios cuando estamos en dificultad. Y cuando esto suceda, cuando el Señor nos haya sacado de esa prisión de oscuridad, vamos a encontrarnos, Dios nos va a proveer, nos va a suplir gente con mejor
espiritualidad o igual espiritualidad a la nuestra. ¿Y cómo se llaman esas personas que el Señor nos va a proveer? El salmista los llama justos. Y recuerde que el justo es aquel que es justificado a través de la sangre de Jesucristo, aquel cuyas maldades, cuyos pecados han sido perdonados. Cuando dice el Salmo 1, bienaventurado el varón al cual Dios no culpa de iniquidad. Qué hermoso es esto. Estos son los justos de los cuales nos habla David. Esa gente será provista por Dios para que nos acompañe, para que podamos crecer espiritualmente. Vea que es todo lo contrario a aquellos que nos drenan, que nos roban, que nos quitan, que nos secan espiritualmente. Por eso es que el salmista está hablando de que Dios nos va a suplir o nos va a hacer llegar la compañía de esos justos, de esos que están en sintonía, de esos que están conectados con el Señor. Recordemos, y esto tenemos que nuevamente puntualizarlo, nuestro único refugio, nuestra única confianza debe ser Dios, debe ser el Señor. Pero cuando ya hemos depositado nuestra confianza, cuando Dios ha hablado a nuestro corazón, cuando la obra ha comenzado a moverse en nuestras vidas, vamos a ser suplidos, y esto es lo que el Señor promete a través de este salmo, vamos a ser suplidos de compañía de personas que nos van a dar soporte emocional, pero no por sí mismas, no por ellas mismas. Hagamos la diferencia. Van a ser suplidas o nos van a dar ese soporte emocional de parte de Dios, porque son personas, son justos, son personas que han sido justificados con la sangre de Jesucristo. Por eso es que el salmista cierra, repito, de manera excepcional este salmo y dice: sácame de la prisión para que yo alabe tu nombre. Él sentía que estaba seco espiritualmente, que no podía alabar a Dios. Pero cuando él sale de la prisión, él comienza a alabar a Dios. Y aquí es donde tenemos que decir, como dice el salmista: alma mía, alaba a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Recuerde esto: esas prisiones son temporales, ese tiempo va a pasar. Refugiémonos en el Señor va a hacer la obra, el Señor nos va a hablar a nuestro corazón, nos va a dar la guianza y nos va a suplir de aquellas personas que nos van a dar ese soporte necesario. Por eso dice: los justos se reunirán en torno mío por la bondad que me han mostrado. Recuerde, personas enviadas por Dios, suplidas gracias a la bondad, a la infinita misericordia que el Señor tiene con cada uno, gracias al infinito favor que el Señor nos regala. En este día yo quiero darle gracias a Dios por haberme permitido compartir con ustedes esta segunda parte del Salmo 142 y pedirle al Señor que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo prometió que vendría por su iglesia, que vendría a llevarnos. Cristo viene pronto, iglesia, recuerde esto: Cristo viene pronto. Que Dios le bendiga y que tenga una semana llena de éxitos y del favor de Dios, y que nunca se aparte la presencia de Dios, y usted se mantenga siempre conectado en sintonía con el Señor. Recuerde que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Muchas bendiciones.